Compañero, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo vamos? Bueno, muchachos, bienvenidos a nuestra tercera tutoría de formulación y evaluación de proyectos, segunda pues por corte. Vamos a tratar de incluir el tema de la clase anterior, que era un tema teórico, para que arranquemos hoy con los estudios. Pero primero, pues ustedes saben que viene el tema de participación. Si alguien tiene algún tema importante que tratar y que compartir con los compañeros, en este momento los escuchamos. Bueno, listo. Vamos a registrar rápidamente la asistencia para que arranquemos, muchachos. ¿Listo? Listo. Recuerden que este tema de participación les ayuda para la nota del seguimiento, ¿sí? Michelle Bastidas. Daniel Castañeda. Daniel Castañeda. Presente, profe. Diego Andrés Guevara. Jonathan Herrera. Presente, profe. Carlos Jiménez. Presente, profe. Ángela Marín. Presente, profe. Julián Ocoró. Oscar Tavares. Andrés Felipe Villa. Presente, profe. Carolina García. Presente, profe. María Elena López. Presente. Luz Adriana Parra. Presente, profe. Enis Valencia. Presente. María Camila Jaramillo. Presente. Laura Alejandra Ruiz. Presente. Listo, muchachos, muchas gracias. Bueno, no quiero dejar pasar esta oportunidad como para que hablemos un poquitico sobre lo que está pasando. O sea, ¿por qué creen ustedes? ¿Cuál es la razón de lo que nos está pasando en este momento? O sea, ¿por qué tenemos una crisis tan impresionante en el país que nunca la habíamos tenido? Yo tengo varios años y yo he visto muchas manifestaciones y muchas protestas y muchos paros y muchas cosas, pero nunca así de esta manera, o sea, no como con esta fuerza. ¿Qué opinión tienen ustedes sobre eso?
Pues, personalmente creo que la gente y el pueblo está cansado de tanto atropello por parte del gobierno, porque siempre gobiernan los mismos y se roban la plata y lo poco que queda lo invierten en cosas innecesarias realmente. No se preocupan por el pueblo y como que ya abrimos los ojos todos. Ha sido un problema de muchos años y ya la gente se cansó. Y más con tantas reformas que tienen en mente, entonces ya la gente no quiere más atropello. Pienso yo que es por eso. Algo más, muchachos. Nada, ninguna otra opinión. Profe, yo pues hasta ahora pues está viendo tanto pues que estamos levantando la voz, pues es como por temas de educación, pues porque se ve más como el tema de la juventud, que es la que está como despertando y ellos se están encargando como de informar y también pues como dice el compañero Daniel por temas de las redes, pues antes de pronto sí había, pero no podíamos estar tan informados. Entonces pienso que la educación y el tema de las redes pues ha ayudado también a eso. Sí, es posible que las redes sociales hoy en día, digamos, el desarrollo de las redes sociales haya ayudado a que, digamos, que más gente se entere de lo que está pasando y obviamente haya una respuesta mucho más fuerte. Pero de fondo eso tiene, digamos, otras connotaciones. O sea, de fondo tiene, pues obviamente, errores del Estado, del gobierno, del presidente, digamos, el privilegio de una clase dirigente que quiere permanecer en el poder. Ustedes saben que no hay nada más adictivo que el poder. Pero, digamos, la pregunta mía es, ¿por qué llegamos allí? O sea, ¿por qué permitimos eso si nosotros mismos somos los electores? Profe, de pronto ahí aporto algo, pues en cuanto a lo que usted dice, que nosotros mismos somos los electores, ¿cierto? Eh, es muy cierto, pero pues también hay que tener presente de que hay una minoría o había una minoría que pues nunca estuvo de acuerdo de pronto con lo que hay ahorita o lo que hay actualmente y finalmente la elección como tal o lo que tenemos ahorita no fue elegido por esa minoría, sino que por una gran mayoría que de una u otra manera puede ser muy tradicionalista y eso de una u otra manera fue lo que generó ese tipo de mandato en este momento. Y ya hoy por hoy, digamos que esa gran mayoría vio o está viendo el error de una u otra manera que cometieron y pues ahora se le unen a la minoría que había y pues por eso de una u otra manera hay tanto inconformismo, porque pues de pronto la misma gente quien los puso allí, ya ahorita están en contra porque vieron que de una u otra manera también les fallaron a ellos, entonces ya se aumenta como ese pie de fuerza y genera pues de pronto esa mayor cantidad de personas inconformes buscando, no sé, derrocar lo que en este momento hay. Sí, pero de todas maneras, Jonathan, nosotros tenemos que tener en cuenta que vivimos en una democracia. Es decir, en una democracia, si hay 10 personas que pertenecen a un consejo y 6 votan a favor y 4 en contra, pues los 6 que votaron a favor pues tomarán la decisión. Sí tiene razón usted, claro, en que pues sí nos equivocamos. Yo, por ejemplo, pues yo lo tengo que reconocer y no me da pena reconocerlo. Yo voté por Duque porque pensé que era la mejor opción en ese momento, pero pues hoy en día estoy bastante arrepentido. Pero nosotros tenemos, digamos, el caudal electoral para elegir a la persona que nosotros queramos. Nosotros podemos llevar al poder a cualquier persona, lo que pasa es que nosotros no votamos, nosotros no nos gusta votar.
Nosotros dejamos que las otras personas tomen la decisión por nosotros. En las elecciones pasadas ocurrió una caso en particular. Le preguntaba a una persona en la calle, ¿usted por quién va a votar? Yo voy a votar por Fajardo. Y le preguntaban otra vez, ¿y usted quién cree que va a ganar? Yo creo que va a ganar Duque. Entonces esa persona no iba a votar, entonces el día de la elección le da pereza y son las 3 de la tarde y ya van a las 4, uy, qué pereza. Igual de todas maneras va a ganar Duque, yo qué voy a ir a hacer por allá. Entonces, esa mayoría de votos pues se queda ahí, ¿sí? El voto de opinión se queda ahí, se queda por las mismas redes sociales, por el mismo condicionamiento de los medios que nos meten a nosotros en la cabeza. Va a ganar este, va a ganar aquel, este es las encuestas, este es el que va primero, este es el que va punteando. Entonces nos van como dirigiendo, ¿cierto? Y nos dirigen hasta que nos llevan a un resultado. Así nos llevaron a un resultado, pero nosotros podríamos hacerlo. Nosotros tenemos con qué, claro, tenemos la gente para hacerlo, pero pues definitivamente pues no lo hacemos. Obviamente, sí, este gobierno ha cometido cualquier cantidad de errores. Ha sido un gobierno apático, ha sido un gobierno que no se ha interesado por los problemas reales de la gente, no ha estado ahí para solucionar eso. Y obviamente, pues el error más grande del mundo, presentar una reforma tributaria que afecta a la clase media en medio de una pandemia en donde estamos reventados, pues obviamente no se le ocurre y no a él y al señor Carrasquilla. Fue un error, mejor dicho, craso. Pero ya venían como otras cosas por debajo cocinándose y tal, y por eso tenemos ese detonante en el que estamos viviendo ahora, tan tenaz de movilidad, de vandalismo, de todo eso, de marchas. Bueno, las marchas son respetables todas, tal, pero pues yo pienso que nosotros mismos como que hemos llegado hasta allá. ¿O qué opinan ustedes? Profe, pues sí, de pronto basándonos en el punto que usted está tocando ahí, donde dice que de una u otra manera, pues somos nosotros quienes elegimos quiénes nos van a gobernar, pues de una u otra manera, pues somos nosotros que permitimos o elegimos esto, ¿cierto? De una u otra manera, pues creo yo que, como usted lo acaba de nombrar, hay un detonante, y el detonante fue lo de la reforma, porque pues habían cosas de por medio que de una u otra manera no estaban pues como con tanto boom, pero al generar el tema de la reforma, eso fue como la copa que rebosó el vaso, y entonces en aquel pues ya dijo, no, esto ya no más, no vamos más, no aguantamos, y pues salen al tema de su protesta, sea pues de manera pacífica o de pronto las personas que encuentran en la parte violenta una forma de manifestar que pues no la comparto, pero de una u otra manera pues hay personas que tienen sus diferentes maneras de manifestar, y creo que y nosotros, pues como usted le decía ahorita, si nosotros somos los que ponemos los gobernantes, pues sí, hay una parte donde los jóvenes o nosotros los jóvenes, una gran mayoría no salen a votar, y unos pocos de pronto sí salimos a ejercer el derecho, y de una u otra manera pues también eso da paso a lo que usted nos está explicando ahorita. Creo que pues esto es una situación bastante compleja en el que si de una u otra manera el gobierno no se sienta y trata de dialogar con las partes para poder llegar a un consenso, pues creo que la situación va a seguir de pronto empeorando, o pues no creo que haya una solución muy fácil. Sí, no, el tema no está fácil, está largo. Ahí están hablando sobre esa tesis chilena, llevan mucho tiempo en ese problema también. Pues obviamente uno entiende que pues yo, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con el vandalismo, ¿cierto? Yo no estoy de acuerdo con que dañen el megabús sabiendo que igual de todas maneras mañana a todos dañen, nos toca pagarlo a todos nosotros. Pero sí estoy de acuerdo con la protesta, claro, hay que protestar porque hay cosas que están mal, hay cosas que están muy mal. O sea, en este país
tratar de vender una reforma tributaria para agravarle el salario a una persona que se gana 1.600.000, sabiendo que todos estamos reventados pagándole los salarios a senadores que ganan 50 millones. Eso no es justo, eso tiene que cambiar, en algún momento eso tiene que cambiar en el país, pero lo tenemos que cambiar nosotros. Ellos mismos no lo van a hacer, ellos no van a hacer los cambios, ellos están bien así, están cómodos, trabajando de esa manera, ganando de esa manera. ¿Quién no va a estar cómodo ganando de 50, 60 millones con 15, 20 asistentes, con el carro blindado, con todo pago? Pues deben estar encantados. ¿Quién quiere soltar eso? Nadie quiere soltar eso. O sea, eso lo tenemos que hacer nosotros, bajarlos de allá. Pero no será, digamos, dañando el megabús que lo vamos a lograr. Pues tendremos que utilizar otra estrategia y tenemos que como que pensar nosotros en qué nos conviene a todos y más bien ejercer otros métodos de presión. Y también, de todas maneras, vienen unas elecciones, pues castigar al que lo haya hecho mal. Se supone que la derecha ya murió y la izquierda también. O sea, nosotros no deberíamos ser ni de derecha ni de izquierda, deberíamos ser o sea, yo me inventé un partido un día, que estaba un domingo por la tarde desparchado, que se llama el sentido comunismo. El sentido comunismo es apelar al sentido común, es decir, es apelar al buen criterio de nosotros, a hacer juicios de valor importantes y decir, hombre, esto nos conviene, ¿sí? Esto es bueno para nosotros, esto es bueno para todos. No importa quién lo proponga, si lo propone este que es de derecha, este que es de izquierda, este que es de Medellín, este que es de Cali, no importa quién lo proponga, si la idea es buena, hay que apoyarla. Si nos conviene a todos, eso es lo que tenemos que sacar, y no simplemente izquierda, derecha, ideologías, porque en eso nos tienen hace 50 años y volteando entre izquierda y derecha y no hemos podido sacar nada. Miren ustedes a los brasileños vienen de izquierda a derecha, derecha a izquierda, izquierda a derecha, derecha a izquierda, y siguen igual. Entonces, la pregunta es, ¿el problema es la ideología? No, el problema no es la ideología, el problema son las personas que gobiernan, ese es el problema, eso es lo que tenemos que trabajar. Simplemente, muchachos, les quería pues como dejar ese mensaje, como que pensar un poquito, digamos, en la situación que estamos viviendo ahora, porque la verdad es que a mí me parece muy triste. Como les digo, yo tengo años ya, yo he visto muchas cosas, pero nunca había visto una situación tan tenaz como la que estamos viviendo en este momento, digamos, una degradación de la sociedad tan tenaz. Ahora, a una de las cosas que yo le tengo pavor, yo, por ejemplo, cuando empezó la pandemia y nos encerraron el año pasado, en marzo, para mí fue muy duro, porque pues yo soy independiente, yo trabajo en la calle todo el día, y para mí fue muy duro estar encerrado en un apartamento y tal, pero bueno, eso todo lo fuimos soportando y dije, bueno, pues eso uno se va acostumbrando y tal. Y yo no le tengo miedo a eso, ni siquiera miedo a la muerte, pues, ¿por qué le vamos a tener miedo a la muerte y todos nos vamos a morir? Pero sí le tengo miedo a una guerra civil. O sea, yo le tengo miedo a una turba de personas, 1.000, 2.000, 3.000, que se metan a las casas, que se metan a los apartamentos, que se metan a los... Y que no tengamos la capacidad nosotros para contenerlos. ¿Qué capacidad vamos a tener si ni siquiera apoya la policía? Entonces a eso sí le tengo como un poquito de respeto, pero pues igual de todas maneras en la situación que estamos viviendo en estos momentos, simplemente les quería consultar un poco sobre ese tema. Muchas gracias por los aportes y entonces vamos a arrancar. ¿Listo, muchachos? Gracias. Bueno, nosotros teníamos una tareita para una investigación de una comparación entre el PMI, el Project Management Institute, y ahí perdonan la pronunciación de inglés, nos falta ese segundo nivel, y el International Project Management Association, el IPMA, que es el Instituto Europeo. Vamos a hablar un poquitico de eso, pero antes de eso vamos a ver un videito que es explicativo. Está en la plataforma, seguramente alguno juicioso se lo habrá visto. Estaba propuesto ahí en la plataforma para la tutoría, pero lo vamos a ver. Es un video que no está actualizado. Realmente el video es viejito, pero no se encuentran videos sobre la comparación tan exacta sobre los dos modelos, que es importante que lo conozcamos. Entonces lo vamos a ver cada uno y ahorita hacemos un par de comentarios sobre eso y seguimos sobre el tema. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Bueno, entonces les voy a... Les voy a compartir el link, porque por sonido no nos deja verlo juntos. Entonces, simplemente comparto el link y ya, denme un segundito, por favor, ¿sí?
Listo, muchachos, el video dura como... aló, ¿sí me escuchan? Sí, señor. Bueno, ahí se los compartí, el video dura como 10 minuticos, como les digo, no es actualizado, pero tiene la claridad exacta sobre qué es el PMI y qué es el IMA. De pronto, si alguien ya lo vio, excelente y tal, y si no, pues lo volvemos a ver. Lo vemos cada uno y nos vemos dentro de 10 minuticos, ¿listo? Profe, no se lo mando, es que yo no estoy en el grupo. Aquí en el chat del... Aquí está, míralo. Ah, listo, ya, gracias. Listo. Listo, muchachos, entonces ya nos vemos. Profe, buenas noches, compañeros, buenas noches. Disculpen la tardanza. Qué pena, alguien me estaba diciendo algo. Profe, me acabo de conectar, profe, qué pena. Aquí en el chat del Meet está el link para que veamos el videito y ahorita hablamos de él, ¿sí? Listo, profe, gracias.
Me avisan, por favor, cuando terminen, ¿sí? Listo. Listo, ¿ya terminamos todos? Listo, profe, yo también. Sí, profe. Bueno, listo. Esa era la tareita que Profe, teníamos. qué pena, me regala 2 minuticos. Hágale, pues, bien. Listo, profe. Listo, muchachos. Bueno, entonces, digamos que en resumen lo que nos habla el señor expositor es que es como la diferencia entre estos dos institutos, que son los más conocidos a nivel internacional en tema de gestión de proyectos. ¿Nos queda claro cuál es la diferencia entre los dos? Profe, pues de pronto de parte mía yo lo que logro pues como diferenciar entre ambos es que uno es una certificación por conocimientos y el otro es por competencias. Sí, miren, les comparto, les voy a compartir la pantalla, una presentación pequeñita, para mirar las áreas de conocimiento que promueve el PMI, el PMBOK, que es ahí lo ven. Sí, profe. Bueno, entonces estas según el PMI, Project Management Institute, son las áreas de conocimiento que debe tener un gerente de proyectos, un interventor, un consultor de proyectos, un experto en proyectos. Debe tener conocimiento sobre la gerencia de la integración, que tiene que ver con tener en cuenta todos los stakeholders o las partes interesadas en el proyecto como tal. También la gerencia del alcance, que quiere decir hasta dónde va el proyecto, qué es lo que quiere, qué es lo que persigue, hasta cuál es el objetivo final. El tiempo, obviamente, ya habíamos hablado un poquito de esto en la primera tutoría, el costo, la calidad,
que son objetivos de cada proyecto como tal. Debe conocer sobre recurso humano, sobre comunicaciones, sobre riesgo, sobre adquisiciones y sobre responsabilidad profesional y ética. Eso es lo que promueve el PMI. Y el INMA, por el contrario, promueve unas competencias, que son varias, que se dividen en competencias técnicas, competencias comportamentales y competencias contextuales. Las certificaciones de cada uno, pues, son diferentes. Digamos que esto nos sirve como para entender. La gestión de proyectos como tal no es una ciencia exacta. Es decir, no hay una carrera, no hay una institución, digamos, que lo haga. Aquí en Colombia uno puede hacer algunas certificaciones en el PMI, hay algunas universidades en Bogotá que lo hacen, pero ellas no certifican. Facilitan, digamos, el conocimiento, digamos, el tratamiento de algunos módulos, pero certifica el PMI directamente. El INMA no conozco que en Colombia tenga convenios con universidades como tal. Con esto, ¿qué les quiero decir? Ese gerente de proyectos, ese experto en proyectos debe ser, como decía Julio Rodríguez, muy imaginativo y muy creativo para establecer, digamos, qué es lo que se requiere para el proyecto como tal, pero no hay una ciencia exacta. Nosotros vamos a trabajar durante el curso, pues una metodología, ya la vamos a mirar, que es generalmente aceptada para generar un proyecto como tal, pero no es, como les digo, no es una carrera, pues no es una certificación real, como una carrera profesional o una especialización. Sí hay una especialización en gerencia de proyectos, pero pues obviamente trata de otras cosas. No sé si haya preguntas, observaciones, aportes sobre esto. No, profe, por mi parte no. Bueno, para terminar con ese tema conceptual, vamos a mirar una parte del módulo, que creo que ya lo habíamos empezado a mirar, no ustedes me recordarán. Y es esta, la relación de conceptos de la formulación de proyectos. ¿Ya la habíamos visto? No, bueno, esto nos habla sobre la formulación de proyectos como tal, según tres aspectos importantes. Lo primero, los tipos y clases de proyectos. Lo segundo, las etapas generalmente reconocidas en un proyecto. Y lo tercero, la metodología de formación de proyectos como tal. En las clases, tipo y clases de proyectos, pues habrá muchos que se puedan considerar. Sin embargo, nosotros nos vamos a poner de acuerdo, como ya les había comentado desde la primera tutoría, en que según la finalidad, productivos, sociales, públicos y privados, nosotros vamos a hablar de productivos, que son los que vamos a trabajar, sociales y de infraestructura. Los de infraestructura son los públicos, digamos, proyectos que realiza el Estado, como construcciones, como obras, megaobras y tal, que son proyectos que realmente pues no pretenden de manera directa un reconocimiento económico, sino que pretenden pues solucionar algunos problemas, digamos, de movilidad o de, digamos, de comodidad o de estabilidad en las ciudades, en los centros urbanos. Según el objetivo, habrá nuevas unidades de negocio o empresas en marcha. Eso sí, tenemos que mirar porque pues hay muchos proyectos que nacen de los que vamos a trabajar nosotros en los ejemplos hipotéticos que vamos a hacer, en el trabajo que vamos a hacer por grupos, pues vamos a trabajar inicio de una empresa, es decir, es desde cómo empieza, qué tengo que tener en cuenta para empezarla, para montarla. Pero también hay otros proyectos que son de empresas en marcha, es decir, como mejoramientos de procesos dentro de la misma empresa, como cambios en sistemas de producción, sistemas de comercialización, sistemas administrativos y cosas como esas. También se pueden llevar a cabo proyectos sobre ese tipo. En las etapas de proyecto, pues hay mucha clasificación de etapas. Sin embargo, pues tenemos una general que es como la idea principal, o sea, cuando yo empiezo y me imagino qué es lo que voy a hacer en ese proyecto, una preinversión, que es el proyecto la parte de la evaluación como tal, que es lo que vamos a ver, es decir, es mirar si eso es viable o no, una inversión, que ya es conseguir, digamos, los recursos para colocarlo en marcha, y una operación, que es un día después de que ya se determina que el proyecto es viable y que lo vamos a llevar a cabo, pues entonces lo vamos a operacionalizar. Y por último, después de eso, pues vendrán las etapas de evaluación para mirar qué tan efectivos fuimos en la implementación del proyecto.
Y en la metodología, pues tenemos el estudio de mercado, el estudio de soporte, análisis de riesgo y estudio financiero, que es lo que vamos a trabajar de aquí en adelante. Como objetivo general, entonces, tenemos identificar los elementos o componentes del proyecto, tipos, etapas y metodologías de formulación y evaluación de proyectos. Y como específicos, definir qué es un proyecto, ya hemos hablado sobre eso, nos hablaba ahorita otra vez el conferencista, un esfuerzo temporal que se hace para desarrollar alguna actividad particular, qué tipos se desarrollan y su clasificación, analizar las etapas que comprende el desarrollo e implementación de un proyecto y definir el procedimiento para la formulación y evaluación de proyectos, partiendo de la identificación, planeación, análisis y evaluación. Hablando de identificación, pues hablamos de nosotros poder establecer cuál es la necesidad que vamos a cubrir, cuál es la razón de ser del proyecto mío, es decir, por qué voy a montar este proyecto, por qué lo voy a hacer, cuál es la necesidad real. La planeación, que tiene que ver todo con la evaluación y formulación del proyecto, el análisis y por último la evaluación, que es la parte en donde nosotros revisamos qué tan lejos estuvimos entre lo que formulamos, lo que planeamos inicialmente y lo que realmente llevamos a cabo. ¿Para qué? Pues para tomar las decisiones que tengamos que tomar para enderezar el rumbo, digámoslo así, para disminuir la brecha entre lo planeado y lo realizado, perdón. Los tipos y clases de proyectos, pues bueno, aquí hay una definición que ya la hemos escuchado varias veces, dice que un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, un servicio o un resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos indica un principio y un final, es decir, que no siempre estamos haciendo proyectos. Le ponemos un principio y le ponemos un final. Y se alcanza cuando se logran los objetivos del proyecto o cuando se termina el proyecto porque sus objetivos no se cumplirán o no pueden ser cumplidos, o cuando ya no existe la necesidad que dio origen al proyecto como tal. Temporal no necesariamente significa corta duración. Con esto, recuerdo que lo habíamos hablado de la primera tutoría, cuando nosotros hacemos formulación y evaluación de proyectos, no lo hacemos con el ánimo de aprobar, sino con el ánimo de evaluar. O sea que aquí, cuando, digamos, si los objetivos ya no son los mismos, si ya no se cumplen, si el proyecto perdió su norte, pues simplemente se terminará allí, y si no, pues se seguirá adelante con él. Aquí hay varias definiciones, ustedes tenían una tarea de lectura, espero que la hayan hecho juiciosamente. Hay una definición pues de proyectos, uno que es el conjunto de antecedentes que permite estimar las ventajas y desventajas económicas que se derivan de asignar ciertos recursos de un país o de una empresa o de una organización para la producción de determinados bienes. Y la definición 2 dice que es el plan prospectivo de una unidad de acción capaz de materializar algún aspecto del desarrollo económico o social. Esto implica, desde el punto de vista económico, proponer la producción de algún bien o la prestación de algún servicio con el empleo de ciertas técnicas y con miras a obtener un determinado resultado o ventaja económica o social, que es lo que vamos a trabajar nosotros. Vamos a averiguar qué tan viable desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de mercado, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista legal es nuestro proyecto como tal. Los tipos de proyectos, sobre esto no nos vamos a detener, ya nos pusimos de acuerdo que tenemos productivos, que son aquellos que vamos a empezar a trabajar desde hoy, que son proyectos que persiguen obviamente pues un beneficio económico como tal. Los sociales, que pretenden solucionar algún problema que exista en un grupo de la sociedad como tal, no persiguen un beneficio económico directo, y los públicos, que son los de infraestructura, es decir, son las obras que ejecuta el Estado para promover bienestar en la sociedad. Tampoco persiguen de manera directa, aunque pues ustedes saben que cualquier obra que hacen en una ciudad, a nosotros nos la van cobrando por vía valorización. Y eso pues podría llamarse un beneficio económico, pero de manera directa no está estipulado de esa manera. Muchachos, ¿preguntas hasta ahí? No, profe. Bueno, según el tiempo de duración, pues esto no es una camisa de fuerza, hay proyectos de corto plazo, de mediano y de largo plazo, pero pues no es, digamos, como una ley, no está en ningún libro escrito que un proyecto de 1 año sea de corto plazo y que a 3 años sea de mediano
y que por encima sea de largo plazo. O sea, hay proyectos de determinado tiempo que cumplen su objetivo y que no se enmarcan dentro de esta clasificación como tal. Según el nivel de dependencia, ahí tenemos inversiones dependientes, cuando son aquellas que para ser realizadas requieren otra inversión, o sea, dependen de algo más. Un proyecto, por ejemplo, de infraestructura que necesite algunas adecuaciones adicionales para poderlo llevar a cabo, dependerá de otras inversiones. Hay inversiones, proyectos de inversiones independientes, que son las que se pueden realizar sin depender ni afectar o ser afectadas por otro proyecto, o sea, ninguno de los dos tiene que ver con el otro. Y las inversiones mutuamente excluyentes, cuando se hace uno, pues no se hace otro. Efecto, por ejemplo, en Bogotá, si se hace el metro subterráneo, pues no se hará el aéreo y cosas por el estilo. Dentro de la tipología del proyecto tenemos, según la finalidad del estudio, hay rentabilidad del proyecto como tal, rentabilidad del inversionista y capacidad de pago. ¿Qué quiere decir esto? La rentabilidad del proyecto es lo que en general me va a devolver esa inversión como tal, en general. Es decir, contando todo el activo, todos los recursos que voy a invertir en él. La rentabilidad del inversionista es contabilizada, digamos, calculada frente a lo que el inversionista está invirtiendo, que es diferente, ¿sí? Lo que él pone, digamos, a disposición del proyecto es otro tipo de rentabilidad como tal. Digamos, podríamos llamarlo la rentabilidad del capital. Y la capacidad de pago, que es la, digamos, determinación de los flujos de caja futuros que genere el proyecto, que sean capaces de devolver la inversión inicial que se hizo en él. Y según el objetivo de la inversión habrá creación de un nuevo negocio, que es lo que vamos a hacer nosotros, proyecto de modernización ya en empresas en marcha, proyectos de outsourcing o tercerización, ampliación, abandono de líneas, internalización o reemplazo. Dentro de las etapas reconocidas del proyecto, nosotros tenemos las siguientes. Lo primero es la idea del proyecto. Ustedes saben que todo proyecto nace ¿de qué nace un proyecto? Ya lo dijimos. De una idea o de una necesidad. Sí, de una necesidad básicamente, de una carencia, de algo que haga falta, ¿sí? O una oportunidad de mercado que yo vea allí, ¿sí? Que yo mire que sí realmente hay posibilidad de entrar allí con otro producto. Hay una preinversión que es más, digamos, calculada de manera empírica, es decir, yo miro el proyecto, digo, este proyecto vale tanta plata, hombre, sí es viable o no es viable, pero de una manera general, sin entrar a los detalles de cada uno. La inversión como tal, que ya la puesta en marcha, la operación y la evaluación ex post, que es lo que hablábamos ahorita, es el control, es decir, es la revisión de lo que se hizo frente a lo que se proyectó. También dentro de las etapas podríamos hablar de una idea, una preinversión, una inversión, una operación, igual. Y dentro de esa preinversión nosotros tendríamos el perfil, la prefactibilidad y la factibilidad. La prefactibilidad es empírica, digamos, es como la mirada general de si el proyecto genera o no genera el resultado que yo necesito. Y la factibilidad, pues ya obviamente tiene unos elementos técnicos que me dan a mí la certeza, digámoslo así, con algún nivel de incertidumbre de que el proyecto va a ser llevado a cabo de manera correcta. Aquí está la descripción de las etapas, esto ya ustedes se lo leyeron. Otras etapas de proyecto podrían mirarse la formulación, la preparación y la evaluación. La formulación sería la obtención de información y caracterización de la oportunidad de negocio, es decir, ahí miramos qué tan viable puede ser, o sea, qué entrada tiene ese proyecto dentro del mercado como tal. La preparación es la proyección de los flujos de caja, costos y gastos del proyecto, también lo vamos a hacer, que es ya como definir hacia el futuro qué es lo que nos va a generar ese proyecto. Y la evaluación que se determina, donde se determina el cálculo de la rentabilidad de la inversión, es decir, cuánto me va a devolver ese proyecto por las inversiones que yo voy a realizar en él.
En estas metodologías de formulación y evaluación, entonces ya vienen otros temas como la formulación y cada uno de los puntos que tiene la formulación, como establecimiento de objetivos, como la búsqueda de información, que es importante que se ha hecho sobre ese proyecto como tal, el sector económico y geográfico, el estudio de mercado, el de soporte, el estudio de riesgos, los costos de operación y los ingresos que demuestren las ventajas y beneficios preliminares del proyecto. Es decir, imaginarnos cuánto va a ser el retorno por esa inversión como tal. Dentro de esa preparación corresponde aquí elaborar los flujos de caja, es decir, hacer las mediciones a futuro, las proyecciones. Y la evaluación, que es la tercera y última etapa, que determina la cuantía de las inversiones y la rentabilidad de la misma, mediante el análisis de los resultados obtenidos en los estudios anteriores. Mide como los indicadores de gestión que va a tener ese proyecto frente a lo que habíamos proyectado como tal. Hasta aquí, digamos, viene la parte como teórica del tema de proyectos, para que ya entremos ahorita a mirar entonces el tema de los estudios. Muchachos, hasta aquí cómo vamos, preguntas, dudas, aportes, observaciones. Profe, no, yo creo que por mi parte vamos bien. Creo que todo está quedando claro. Bueno, entonces vamos a mirar ahorita. Vamos a mirar primero vamos a hablar del trabajo que vamos a hacer. El trabajo que vamos a hacer es el siguiente. Ese trabajo lo vamos a hacer en parejas, puede ser. Yo les voy a asignar un tema, como puede ser la creación de una empresa, por ejemplo, productora de pulpa de fruta. Entonces vamos a esa idea de proyecto, ustedes se van a imaginar, van a ser muy imaginativos y se van a imaginar que ese es su proyecto, que lo van a llevar a cabo y que lo van a estudiar, lo van a evaluar. Entonces habrá unos pasos, digamos, previos para llegar a esa conclusión final. El primero de los estudios que nosotros vamos a trabajar es el estudio de mercados, que lo tenemos acá, pero entonces, este es el estudio de mercados, y dentro de ese estudio de mercados vamos a determinar el producto o servicio que vamos a ofrecer, vamos a hacer un pequeño estudio sobre la demanda de ese producto, sobre la oferta, sobre los precios, sobre los proveedores y sobre los distribuidores. Hablando de distribuidores, hablamos de la cadena de distribución, es decir, qué tan larga o qué tan corta o qué tan fácil o cómo vamos a utilizar esa cadena de distribución para llevar ese producto final a ese consumidor. Entonces, vamos a mirar una presentación en donde vamos a mirar como las partes más importantes del mercadeo como tal, para mirar ese estudio de mercados y lo que tiene que ver ese estudio de mercados con el proyecto que nosotros vamos a hacer. ¿Listo, muchachos? Bueno, en este estudio de mercados, nosotros vamos a mirar. Ahí lo ven, sí. Sí, señor. Bueno, en este estudio de mercados vamos a mirar dos cosas. Lo primero es comprender la forma como se aplica el marketing en la formulación de proyectos. Y lo segundo es ya la aplicación como tal. Entonces, lo primero es comprender la forma como se aplica el marketing. Y aquí vamos a hablar sobre unos conceptos muy básicos sobre marketing como tal. Primero, ¿qué es la publicidad? La publicidad es una forma de comunicación impersonal y de largo alcance que es pagada por un patrocinador identificado para informar, persuadir o recordar a un grupo objetivo acerca de los productos, servicios, ideas u otros que promueve, con la finalidad de atraer a posibles compradores, espectadores, usuarios, seguidores u otros. En mercadeo como tal, el mercadeo es una ciencia muy grande, la respeto mucho, es una ciencia muy amplia, ha sido muy trabajada en temas psicológicos, en temas de psicomarketing, en neuromarketing. Hoy hay trabajos muy importantes. Sin embargo, se podría resumir en tres cosas básicamente. Lo primero que yo debo definir cuando hablo de mercadeo es qué es lo que yo vendo, cuál es mi producto, o sea, cuál es la necesidad que yo soluciono con mi producto. Establecer eso es importantísimo para de ahí partir hacia los otros aspectos, digamos, del mercadeo. Lo segundo es establecer, una vez yo ya sé que, les voy a poner un ejemplo, yo voy a fabricar zapatos rojos para mujer, que a ellas les gustan mucho los zapatos rojos. ¿Cierto que sí, muchachas?
Sí, señor. Sí. Bueno, entonces yo voy a... Cada mujer tiene como 5 zapatos rojos diferentes en el... Ay, yo no. ¿Por qué no, no te gustan? Todos los colores menos rojo. Ay, bueno, yo no sé. Entonces cambiemos. ¿Qué color les gusta? Me gusta el azul, el gris, el habano. Bueno, listo, está bien. Entonces dejémoslo en zapatos rojos. Bueno, Vale. está bien, pero Entonces resulta que yo voy a producir zapatos rojos, ¿sí? Ya sé que ese es mi producto, que es muy bonito, que es muy cómodo y tal. Y resulta que lo segundo que yo tengo que saber es a quién se los voy a vender. Eso se llama el target, establecer el nicho de mercado. Entonces, esos zapatos rojos que yo voy a producir van a ir orientados hacia mujeres entre 20 y 40 años, por ejemplo, ejecutivas, trabajadoras, bueno. Entonces, ese es mi nicho de mercado. Yo ya sé que vendo zapatos rojos muy buenos, muy bonitos, muy lindos, muy cómodos y tal, y ya sé a quién se los voy a vender. ¿Qué me falta en el mercadeo para poder completar el ciclo? ¿Cómo lo va a vender? Canal de distribución. ¿Cómo, muchachos? ¿Quién me decía algo? La imagen, Profe, profe. canal de distribución. Sí, también, eso es excelente y hay que tenerlo en cuenta, los canales de distribución. Pero hay una cosa puntual, o sea, hay algo que me falta. Yo ya tengo los zapatos y ya sé a quién se los voy a vender. ¿Qué tengo que hacer enseguida? ¿Cómo lo voy a vender? Pero ese cómo es qué, hablando de qué. El marketing. Pero ¿qué es el marketing? ¿Qué va a hacer usted en ese momento que ya tiene los zapatos y ya sabe a quién se los va a vender? Una estrategia. ¿De Una qué? campaña publicitaria o algo así. Sí, claro. O sea, comunicación. Se llama publicidad. Es decir, yo ya sé cuál es mi producto, ya sé qué es lo que cuál es la necesidad que yo voy a suplir, ya sé cuál es mi mercado objetivo, ¿sí? Ya sé cuáles son mis clientas y tal, y dónde están y más o menos, ta. Entonces, lo tercero que necesito es el mensaje, es comunicar. Es decirle a esas mujeres entre 20 y 40 años que yo tengo unos zapatos muy lindos, muy cómodos y tal, que les van a servir, ¿sí? Entonces, digamos que en general se divide en esos 3 pasos: el producto, el target y el mensaje publicitario o la comunicación como tal. Obviamente les digo, respetando toda la profundidad de la ciencia del mercadeo, porque es una ciencia muy grande. Yo no soy experto en mercado. ¿El marketing qué es? La mercadotecnia es un proceso social y administrativo mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes. Eso es el marketing. Eso lo dijo Philip Kotler, que es uno de los gurús, o sea, de las personas que más sabe de mercadeo a nivel mundial. ¿Parte de qué? El concepto de marketing parte de las necesidades, los deseos, las demandas, los productos, el intercambio, la transacción, y después todo se convierte en un mercado. Es decir, cuando yo tengo el deseo de comprar algo, lo tengo en la mente, pero también tengo establecido cuál es el producto y todo, y además tengo la plata para comprarlo, ahí hay un negocio, ¿sí? Ahí se completa, digamos, el negocio del mercadeo como tal. Una necesidad es un estado de carencia percibida, de acuerdo con la pirámide de necesidades de Maslow, que seguramente la han trabajado en algunos otros cursos. Pues hay distintas necesidades, no sé si la hayan visto. Sí, profe. Entonces, las necesidades de Maslow habla de abajo hacia arriba, de fisiológica, seguridad, pertenencia, estima, autorrealización. Entonces, obviamente las necesidades parten de eso, de dónde esté ubicado yo, ¿sí? Tal vez si yo tengo todas mis necesidades fisiológicas ya resueltas, pues entonces ya quiero seguridad. Tal vez si tengo todas las de seguridad y protección, pretendo otras necesidades de afecto, de pertenencia, aceptación a un grupo y tal, y ahí voy subiendo el nivel. Entonces, de acuerdo a eso, pues obviamente yo tengo que diseñar mis productos, teniendo en cuenta cuáles son las demandas. Los deseos pues se convierten, o sea, los deseos tienen formas. Alguien tiene sed, pero alguien puede querer un jugo, alguien quiere tener una gaseosa o alguien quiere tomar agua. Es diferente, es el mismo deseo, pero puede ser satisfecho de distintas formas. Eso hay que tenerlo también en cuenta. La demanda.
Los individuos tienen deseos casi ilimitados, pero recursos limitados, ¿cierto? Nosotros queremos comprar de todo, pero pues no nos alcanza la plata. Por eso tenemos que priorizar, tenemos que elegir y decir, bueno, pues tengo que comprar esto, pero no me alcanza y tengo que comprar aquello otro, entonces yo tengo que decidir, y eso en mercadeo pues es importantísimo, porque cada mente es diferente, cada, digamos, tipo de consumidor es diferente, y él privilegia unas cosas por otras. Hay gente que prefiere comprarse unos zapatos de 200.000 pesos a comprar otra cosa, ¿sí? Entonces, pues es su prioridad, le gusta vestir bien y invierte plata en eso. Entonces, eso, digamos, esos deseos hay que tenerlos en cuenta en el mercadeo como tal. También dice, cuando los deseos se convierten en poder adquisitivo, se convierten en demanda. Es decir, yo quiero esos zapatos rojos, pero también tengo la plata para comprarlos. Listo, ahí hay negocio. Si quiero los zapatos, pero no tengo la plata, ¿qué hay? No tenemos nada todavía. Los productos, las personas satisfacen sus necesidades y deseos con productos cuyo concepto es amplio, por experiencias, por información, por lugares, por personas, por ideas, por muchas cosas. Eso, digamos, en general el mercadeo lo tiene en cuenta. No lo vamos a ver en detalle ahorita, pero eso lo tiene en cuenta. Los conceptos del marketing, hay primero un intercambio, que es ofrecer algo de valor a otra persona u organización que tenga un producto y que lo cambiará por el producto que tiene o por dinero. La transacción es la materialización del intercambio y el mercado son los clientes actuales y potenciales, es decir, es allá, ese mercado es virtual o físico, en donde se encuentran esas personas que necesitan unos bienes y otros que los ofrecen y se materializan las negociaciones como tal. La evolución del marketing a través del tiempo ha venido cambiando de orientación a las ventas a orientación al marketing, es decir, hace muchos años el marketing no tenía mucho objeto, digámoslo así. ¿Por qué? Porque la situación era diferente, digamos que la demanda era muy grande por los productos, todo lo que se hacía se vendía. Hoy en día es diferente, hoy en día los nichos de mercado son cada vez más estrechos y los ciclos del producto son cada vez más cortos, es decir, los productos nacen, tienen un proceso de introducción en el mercado, les hacen publicidad, la gente los compra, llega un momento en que pierden esa popularidad y declinan, ¿sí? Ese ciclo entre introducción y declinación cada vez es más rápido. Por eso las empresas hoy en día se mueven mucho en generar más innovación todos los días, en sacar más productos diferentes todos los días. Miren ustedes, por ejemplo, el tema de los champú. Un día es con sábila, otro día es con argán, otro día es con aguacate, otro día es con... porque se tienen que estar moviendo. ¿Por qué? Porque ese nicho, ese ciclo de producto cada vez es más rápido. Ese marketing tiene una orientación al cliente, una coordinación, un marketing coordinado y un logro de objetivos de la organización, que es como la materialización de ese marketing coordinado en los objetivos de la organización, que es lo que se pretende. Si yo hago un trabajo en marketing, o invierto un dinero y desarrollo unas actividades en marketing, pues se supone que es para lograr mejores resultados y eso tiene que ver pues obviamente con las finanzas de la empresa. La orientación al cliente es satisfacer necesidades. El marketing coordinado es que todas las actividades deben idearse y combinarse de manera coherente, involucrando las áreas, es decir, la empresa como tal debe estar pensando en el mercado. ¿Qué quiere el mercado? ¿Qué quiere ese cliente? Para poder satisfacerlo. Y el logro de los objetivos de la organización nos habla de la relación entre las mediciones de desempeño de marketing como preferencia de marca y satisfacción con el desempeño financiero de la organización. Es decir, es como se compagina eso que nosotros hacemos en marketing con los resultados financieros de la organización. Muchachos, preguntas aquí. Pues, profe, todo, pero pues ya vamos a empezar a hacer el proceso, me imagino que empezarán las dudas. Bueno, listo. Profe, ¿Sí? profe, ¿usted me permite ver el último pilar de marketing, porfa, que estaba haciendo un apunte? Esta presentación igual está en la plataforma, ¿sí? Ah, ok, profe, gracias. Está en la plataforma para que la consulten. Bueno, esta planeación estratégica, pues esto lo conocemos, es como el direccionamiento, digamos, de la empresa como tal. Tiene un tema que es posicionamiento, que es el atributo o atributos al que el cliente le da más valor. Es decir, nosotros tenemos que estar posicionados ¿en dónde? En la mente del consumidor, se llama branding, con posicionamiento.
La ventaja competitiva es aquello que la empresa hace mejor que los competidores, nosotros tenemos que ser diferentes a los otros. La segmentación de mercados es agrupar a los consumidores por características comunes. Les decía ahora, los nichos de mercado cada vez son más pequeños. El mercado meta es elegir el segmento, el target, al que yo voy a atacar directamente, y la mezcla de marketing propuesta por Philip Kotler, las 4 P's, que son producto, precio, plaza, promoción. ¿Qué vendo yo? ¿A qué precio? ¿Dónde lo vendo? ¿Y cómo lo promociono? Bueno, esa parte no tan... Bueno, y ya aquí, digamos, entrando a lo que es a lo que tiene que ver con el estudio nuestro que vamos a hacer, es lo siguiente. ¿Qué es el estudio de mercado? Es dar una idea de las variables y su grado de incertidumbre o riesgo del producto. Es decir, es conocer de alguna manera qué aceptación va a tener mi producto en el mercado como tal. Y ese objetivo de ese estudio de mercado es detectar y medir la necesidad actual o futura del producto, cuantificar el número de individuos o empresas, o sea, calcular más o menos la demanda que va a tener, estimar los precios o tarifas a que serán vendidos. Tendremos que mirar el mercado, tendremos que ir a consultar el mercado, a ver a cómo se están vendiendo los productos, y si no los podemos vender a ese precio y los tenemos que vender a un precio superior, ¿qué tendremos que hacer? Tendremos que diferenciarnos para poder que la gente reconozca que mi producto es diferente y que por eso cuesta más. Y detectar los canales a través de los cuales se comercializará. Básicamente es eso. Entonces, lo primero es, el estudio de mercado requiere comprobar la existencia de una necesidad insatisfecha y qué cantidad de demanda se va a presentar. Ese estudio de mercado tiene entonces lo primero, esto es lo que va a tener el trabajo como tal. Lo primero es el producto, es definir el producto. Alguien va a vender, va a producir productos de, perdón la redundancia, deportivos, ropa deportiva, listo. Entonces va a definir un producto, una pantaloneta, unos tenis, una camiseta, no sé. Luego va a tener que definir cuál más o menos es la demanda de ese producto, ¿sí? Vamos a investigar en Google, vamos a ser imaginativos en eso. Luego vamos a investigar más o menos cuál es la oferta, ¿sí? También en Internet, cuáles son los competidores, qué tanta oferta hay de esos productos en el mercado como para saber qué tan saturado está de ese producto que yo estoy tratando de implementar. Luego establecer los precios. Les digo los precios, pues obviamente el precio generalmente lo da el mercado, y cuando no lo da el mercado lo tengo que dar yo, pero por medio de diferenciación. Yo no puedo pretender, digamos, si yo salgo siendo el más barato, pues bueno, es una estrategia, sí, yo soy el más barato y pretendo vender más productos porque soy el más barato, pero tengo que tener algo diferente. O si mi precio es más alto que el del mercado, pues tengo que tener una diferenciación. Es decir, la gente me tiene que reconocer y decir, hombre, venga, estos zapatos valen más, pero es que son más bonitos, son más finos, son más cómodos, son diferentes. Y por último, la comercialización, que son los canales de distribución como tal. Entonces, en esos componentes del estudio de mercado, lo primero va a ser el producto o servicio. Es necesario definir con la mayor precisión la naturaleza y características de los bienes. Es decir, yo tengo que definir qué es lo que vendo. Cuando yo hablo de mercadeo o de estudio de mercado, yo tengo que definir en qué negocio estoy. Cuando yo estoy vendiendo zapatos de 2 millones de pesos, ¿estoy en el negocio del calzado? ¿O en qué negocio estaré? Profe, no lo entiendo. Cuando yo vendo zapatos, bueno, cambiémoslo la pregunta. Cuando yo vendo carros de 500 millones, ¿estoy en el negocio del transporte? ¿O en qué negocio estoy? Del servicio. ¿O de la imagen? Sí, profe, más de la imagen. Es la imagen, eso ya es... Sí, porque mire que la persona que compra un carro de 500 millones tal vez ni siquiera lo utilice. Tal vez, seguramente, lo que se transporta en carro es muy poquito, debe andar en avión siempre, pero quiere un juguete. Entonces, ese no es una solución de transporte, es una solución de imagen. Digamos que la idea es como esa, es entender cuál es mi negocio como tal, qué es lo que la necesidad que yo suplo, cuál es el servicio que yo presto. En eso yo debo ser claro, cuál es el producto que yo vendo como tal, cuál es la necesidad. Esa es la primera parte de ese estudio de mercado, eso está ya en el trabajo y tal. Entonces yo puedo hablar de características físicas, color, precio, empaque, bueno, cualquier característica que tenga
el producto como tal, pero debo definir qué es lo que yo vendo. Sobre el ciclo de vida del producto que les hablaba ahorita, pues que cada vez es más corto, no nos vamos a detener, simplemente pues todos los productos tienen una etapa de desarrollo, introducción, una madurez, donde se generan las utilidades, y otras en donde ya declinan y ya se reponen, ¿cierto? Ya se salen del mercado. Hoy en día son muchos los que conoce uno. Sin embargo, hay muchos que se sostienen en el tiempo. Por ejemplo, ¿qué ejemplos tenemos de productos que no responden a esta línea, sino que se sostienen en el tiempo? Profe, Coca-Cola. Sí, ese es como el primer ejemplo que se le viene a uno a la cabeza. Yo presento uno que me gusta mucho, que se llama El Chavo del Ocho. ¿Ustedes les gustaba El Chavo del Ocho? Obviamente. Sí, profe. Miren, El Chavo del Ocho lo veía mi papá, lo veía yo y lo ve mi hija. Eso es un éxito de mercado. Eso es un producto que tiene un ciclo de vida eterno. Todavía lo presentan por ahí, ahorita porque ahí tienen unos problemas de derechos de autor y no lo volvieron a presentar, pero todavía se ve y tal. Pero por lo general los productos hoy en día tenemos que estar preparados para que este sea el ciclo. El ciclo es muy corto, tenemos que estar rápidamente cambiando de producto, innovando, cambiándole funcionalidades, porque el ciclo es demasiado corto. Bueno, ahora viene, ya hablamos del producto, ¿cierto? Entonces, definir qué es lo que yo vendo, definir cuál es mi producto como tal. Lo segundo es definir la demanda. Y, obviamente, es indudable que el elemento más importante y más complejo de un análisis de mercado es determinar la demanda. Claro, es poder yo saber con algún nivel de certeza cuántos zapatos rojos de esos yo voy a vender. Sí, es claro. Es decir, eso es muy difícil. Yo puedo hoy en día utilizar redes sociales, hay empresas dedicadas a eso, empresas de mercadeo que hacen estudios, que hacen encuestas y que pueden ir a hacer un sondeo de mercado y tal, pero pues eso de todas maneras sigue siendo incierto. Es decir, como tener la certeza de que ese producto va a tener el éxito es difícil. Entonces, la parte más difícil del estudio de mercados es el análisis de la demanda, que esta integra necesidades sentidas, también tiene que ver con poder adquisitivo de las personas, las posibilidades de compra, el tiempo de consumo, las condiciones ambientales del consumo, caracterizar y cuantificar la población, es decir, si yo logro saber cuántas mujeres en Pereira, por ejemplo, si mi negocio va a estar en Pereira, ese negocio que yo voy a montar de los zapatos rojos, cuántas mujeres hay entre 20 y 40 años que trabajen, que sean ejecutivas, y tal, pues yo podría tener más o menos una idea y utilizar unos mecanismos estadísticos para saber pronto, aplicando unas herramientas de mercadeo, pues cuántas me van a comprar mis zapatos, ¿cierto? Pero eso no es, o sea, eso no es ley. Entonces, es la parte más compleja, definir la calidad y cantidad de los bienes y servicios necesarios para atender la demanda insatisfecha. También es necesario identificar otras características tales como localización de la demanda, eso es importantísimo, dónde están esos compradores como tal, y la preferencia de los consumidores que quieren ellos. Hoy en día, casi que todas las decisiones que yo tome al interior de la empresa, muchachos, de su emprendimiento pequeño, de su empresa cuando ustedes la manejen, una empresa grande o un área de mercadeo, es tener en cuenta la preferencia del consumidor. Es decir, nosotros tenemos que ponernos en los zapatos del consumidor. Tenemos que pensar como consumidores y no como productores, porque una cosa pienso yo y otra cosa piensa el consumidor. Hoy en día, ese consumidor, ese cliente que está insatisfecho, ¿qué hace? ¿Presenta una queja o qué hace? Simplemente deja de Busca otra opción. Simplemente se va. ¿Por qué? Porque tiene muchas otras opciones. O sea, esos buzones de sugerencia que hay en los negocios, eso nadie llena, o alguno de ustedes ha llenado alguna vez un formato de esos para un buzón de sugerencias. Sí, profe. Y de hecho, cuando un cliente está insatisfecho, también corre la voz. Entonces, eso empieza Claro, también para la empresa. pero es más el voz a voz, es más lo que la gente le pregunta, ¿usted cómo le fue allá? No, me fue pésimo. ¿Sí? Me atendieron mal, el producto fue de mala calidad, bueno, ahí perdimos. Entonces, la preferencia del consumidor es importante.
Ahora, el análisis de la oferta. El análisis de la oferta es más sencillo, digamos, como tal, porque es más difícil establecer el número. Es investigar la cantidad de bienes y servicios que se está dispuesto a poner en el mercado. Es decir, yo tengo que mirar cuáles son los competidores. Si yo voy a salir a vender los zapatos rojos y tal, yo tengo que salir e investigar más o menos cuántas ofertas de zapatos rojos hay en la ciudad. Más o menos, ¿sí? Como para saber qué tan saturado está el mercado de zapatos rojos. Y saber si de pronto mi producto sí tiene alguna posibilidad de entrar en ese mercado. Es necesario cuantificar la oferta actual y futura, pues eso no es fácil, eso, digamos, hay mecanismos, hay cosas, pero no, nosotros vamos a ser muy imaginativos en el trabajo. Ustedes saben que el trabajo no va a ser pues con la profundidad que lleva, digamos, un aplicativo para una graduación, pero sí vamos a mirar lo que es el proceso de un proyecto como tal. Es analizar la competencia en el mercado como tal. De eso me habla el análisis de la oferta. Ahora los precios. El precio de un producto, ¿quién define el precio de un producto? Dependiendo del costo y el porcentaje de utilidad o rentabilidad que uno pues quiera sobre el producto que uno esté vendiendo. Listo, bueno, esa es una buena mirada. Resulta que voy a montar un puesto de un producto que casi no se vende en Colombia, que son las empanadas, ¿sí? Vale, entonces resulta que mi estructura de costos, mis empanadas son muy buenas, y mi estructura de costos es altica, el arrendamiento es alto, la nómina es alta, todo eso. Entonces yo tengo que salir a venderlas a 3.000 pesos. ¿Cómo lo ves? Pues, profe, cierre. ¿Por qué? No me vas a comprar una empanada de 3.000. Sí, profe, yo le compro, claro, obvio. Hay que apoyar el emprendimiento. Mira, lo que te quiero decir con esto es que el precio del producto no lo pongo yo. El precio del producto lo da ¿quién? Consumidor. El mercado. Claro, yo lo que tengo que hacer es ajustarme. Mire, si yo tengo que salir a vender las empanadas a 3.000 porque mi estructura de costo es muy alta, ¿yo qué tengo que hacer? Producir muchas para que dentro de esa gran producción se difuminen los costos y yo las pueda vender a 1.000 para entrar en el mercado. Si no soy capaz, listo, apague y vámonos. O me diferencio como las típicas, por ejemplo. Las típicas son a 3.000 y la gente las compra. De ahí entra el punto a jugar, profe, el tema del valor agregado en el sí, producto claro. que uno esté prestando para poder tener un costo un poco superior al que hay en el mercado actual. Exactamente, lo acaba de decir usted, se llama diferenciación. O sea, para que su empanada sea vendida en 3.000, tiene que ser diferente. Tiene que ser muy diferente a las otras, ¿sí? Entonces, el precio como tal lo da el mercado y yo me tengo que ajustar tengo que ajustar mi estructura de costos y mi nivel de producción a ese precio, ¿sí? Para poder ser efectivo, para poder ser rentable. Bueno, otro tema que viene allí es la comercialización y lo último es el canal de distribución que viene también en el estudio de mercados, que es entonces la manera como yo voy a llevar mi producto a ese consumidor final. Entonces, del tipo de producto viene un servicio que se comercializará de la ubicación final del consumidor o usuario del servicio y de la situación financiera de la empresa. ¿Yo qué quisiera tener? Yo quisiera estar aquí, en este momento, en el centro, y tener aquí a la izquierda mis proveedores y aquí a la derecha mis clientes. Eso sería ideal, porque el canal de distribución sería cortico. Lo que tendría que pagar por fletes y costos de transporte pues sería muy corto, pero pues eso es difícil. Hay productos que se venden por internet, hay otros que se venden por catálogo, hay otros que se venden en tiendas, otros que se venden en grandes superficies. Cada uno tiene digamos, su característica especial. Entonces yo tengo que definir eso dentro de ese estudio de mercado como tal. El canal de distribución. Entonces, es preciso, además de conocer el tipo y naturaleza del producto, distinguir los bienes de consumo final, intermedio y de capital, los que a su vez pueden dividirse en varios subgrupos. Entonces aquí está, digamos, yo puedo ser detallista, o sea, vender al detalle. Puedo utilizar mayoristas, puedo utilizar agentes para que comercialicen mi producto, o puedo tener agentes mayoristas y detallistas. Es decir, yo puedo vender mi producto en tiendas particulares,
o puedo vender en grandes superficies, o puedo vender puerta a puerta, o puedo vender por internet. Hoy en día, por redes sociales, bueno, no sé, por un canal de distribución, y eso será diferente, y eso lo tengo que tener en cuenta. La intensidad es importante cuando es intensiva, la distribución a través de todo punto de venta razonable en un mercado, cuando es selectiva la distribución a través de puntos de venta múltiples, y la exclusiva cuando los puntos de venta son míos. Es decir, yo tengo mis tiendas para distribuir mi producto y es diferente como tal. Dentro de las etapas de estudio de mercado, lo primero pues que tenemos es la recolección de información y lo segundo, lo que es la minería de datos, ya el análisis de esa información como tal, la profundización que yo haga sobre esa recopilación de los antecedentes que haya. Sobre este tema, digamos, del estudio de mercado, esta presentación también está en la plataforma, no les voy a contar más. ¿Hay preguntas, dudas, reclamos? No, profe, creo que todo hasta el momento va claro. De pronto sí tengo la inquietud, o sea, con respecto al trabajo que nos toca hacer, o sea, que ya para la próxima clase tenemos que tener definido toda, pues, una gran mayoría de los temas que nos mostró en este momento. No, mire, para la próxima tutoría, nosotros estamos en la tercera, la primera entrega es para la quinta, ¿sí? Que es el primer parcial y es el estudio de mercado. O sea, tienen 2 semanas para desarrollar ese estudio de mercados. Luego, dentro de 8 días, vamos a ver el estudio técnico. El estudio técnico queda en una nota intermedia para lo del seguimiento. Luego, para la séptima tenemos, para la sexta tenemos el estudio de... Para la cuarta, perdón, tenemos el estudio legal y organizacional. Y para la quinta, para la sexta, perdón, tenemos el estudio financiero. Y ahí termina el proyecto como tal. Ya de ahí nos ponemos de acuerdo en lo final, pero nos vamos a ir poco a poco. Ahora, ¿qué vamos a hacer entonces? Miren, esta entrega es para dentro de 15 días, es la del primer parcial. Y les voy a mostrar lo siguiente. Miren, yo les tengo en la plataforma un modelo de proyecto. Esto es de la Remington. Y es como un proyecto como tal. ¿Cómo se debe presentar? Lo primero que debe tener el proyecto es como una tapa, obviamente, los nombres, el proyecto, esto y tal. Lo segundo es una contextualización, el título del proyecto, el planteamiento del problema. ¿Usted está proyectando algo? ¿Cómo? ¿Estás proyectando algo? Ay, sí, pero era para ver si estaban atentos. Ah, profe, siempre. Listo, ahí lo ven. Sí, profe. Bueno, entonces, este es un ejemplo breve de lo que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, lo primero sería, pues, obviamente, la etapa del trabajo, el nombre y tal. El título del proyecto, los participantes, el planteamiento del problema, pues, simplemente hablar de por qué se genera eso, ustedes se lo van a imaginar, los temas que les entrego yo. Aquí, este es un poquito extenso, este habla sobre la formulación, la justificación, los objetivos, habla sobre el marco referencial. No va a ser así de profundo, ¿sí? Simplemente yo quiero que el proyecto no empiece simplemente, el trabajo no empiece con decir los nombres y tal, y el estudio de mercados, no. Venga, el proyecto se llama tal, vamos a producir este elemento, ¿por qué? Ah, porque hay una necesidad en el mercado, no lo vamos a inventar, sí, vamos a ser imaginativos en eso, ¿cierto? No vamos a tener pues todas estas... todos estos puntos, digamos, dentro de ese trabajo como tal. Sí es claro eso, muchachos. Listo, profe. Profe, pero entonces de pronto otra consulta y qué pena. El producto o servicio que vamos a ofrecer, vender, ¿usted nos lo da o nosotros lo escogemos? Sí, claro, usted no lo da. Yo se los doy. ¿Qué vamos a hacer hoy? Ustedes al correo electrónico mío, me mandan, por ejemplo, yo creo que lo vamos a hacer por parejas, que este grupo es pequeño. Entonces, Pedro me manda un correo, me dice, mire, mi grupo está conformado por Pedro y Juan, denos el tema, entonces yo les doy el tema para trabajar. Listo, profe, gracias. Bueno, luego, cronograma no hay necesidad de hacerlo, pero luego si vamos a mirar, entonces vamos a empezar con aquí, estudio de mercado, ¿cierto? Entonces vamos a empezar estudio de mercado. ¿Qué va a llevar el estudio de mercado? El estudio de mercado va a llevar lo que dice el trabajo aquí en
en la plataforma como tal. Aquí dice desarrollo del estudio de mercados. Y entonces dice, definir el producto, la demanda, oferta, precio, canal de distribución y por último, un comentario breve sobre la viabilidad. Nosotros vamos a ser imaginativos y vamos a imaginar que el proyecto es viable en todos los estudios. Determinar la viabilidad del proyecto desde el punto de vista del mercado. Entonces, desde el punto de vista del mercado, teniendo en cuenta la demanda, es viable continuar. Listo. Luego del estudio, y vamos a ir punto por punto. Estudio de mercado, entonces los puntos del estudio de mercado desarrollados aquí uno por uno. Luego vamos a trabajar el estudio técnico, también entonces uno por uno. Luego el estudio legal y organizacional y por último el estudio financiero y ahí terminaremos. ¿Es claro, muchachos? Sí, profe. Profe, ¿cuál es la fecha de entrega? Del primer estudio, o sea, el estudio de mercados es dentro de 15 días, en la quinta tutoría. Y esa será la nota del primer parcial, el 25%. Ok, profe. Listo, bueno. Entonces, no sé, ¿cómo lo ven, muchachos? Como les digo, no pretendo que lo lleven a un nivel de profundidad muy alto, pero pues sí que hagamos el ejercicio de generar el proyecto. Es importante porque pues de eso se trata la materia. ¿Qué estamos aprendiendo en esta materia? Pues estamos aprendiendo a formular y evaluar un proyecto. Eso es lo que vamos a aprender. Profe, una pregunta. Digamos que de pronto muchos compañeros tienen algún emprendimiento, ¿no se puede hacer el trabajo como sobre lo que de pronto la idea que uno tenga? Mire, sobre eso yo tengo, digamos, un concepto, y es que es el siguiente, y tú me vas a entender, yo quiero que me entiendan, no, esto no es un llamado de atención, ni mucho menos. Lo primero que pasa cuando yo pongo un trabajo de estos es que todos nos vamos a Google, ¿cierto? Y eso está bien porque yo me puedo apoyar en información, en el internet hay información tal. Yo puedo apoyarme en unos trabajos que ya están hechos y tal. Lo que no puedo hacer es copiar, ¿sí? Toda referencia que venga de un trabajo externo tiene que venir referenciada. Si alguien tiene un emprendimiento que ya lo tiene trabajando, sí, claro, lo puede hacer, pero se tiene que enmarcar dentro de esta metodología, tiene que tener este orden. No tengo ningún problema. Lo que les quiero decir con esto es que ese copy-paste, ese ir y bajar un trabajo, porque es que pues, les digo, muchachos, se los comento y les ofrezco excusas si puedo sonar algo brusco, no quiero hacerlo, pero me ha pasado, ¿cierto? Que simplemente me bajan un trabajo de internet y me lo presentan, le cambian los nombres y me lo presentan. Y he tenido varios problemas, pues por eso, porque pues eso, ¿cómo se llama eso? Eso se llama plagio y la universidad no lo puede aceptar. Entonces, siempre y cuando el trabajo se ajuste a la metodología que estamos trabajando, sea hecho por ustedes y tal, no hay ningún problema. Yo reviso de algún trabajo, yo cojo, alguien me presenta un trabajo, yo cojo esto acá y lo meto en Google y comienzo a buscar referencias, ¿sí? Y he encontrado partes iguales. No sé si eso sea claro. Carolina me está hablando, sí. Pues bueno, profe, no sé. Lo que pasa es que yo lo digo a motivo personal. Por ejemplo, yo en pandemia abrí, digamos, una página de ropa y yo compro ropa y, digamos, yo hago el empaque en una tela, lo mando a sublimar, pero yo nunca he hecho este tipo de proyectos. O sea, yo no sé cómo de pronto hacerlo en la empresa. También tengo otra página que se llama Tu Guía y me estoy enfocando más que todo en asesorar sobre licencias de conducción, porque conozco el tema, pero yo nunca he hecho este tipo, o sea, yo nunca he presentado todo eso empíricamente. Entonces, por eso pregunto, porque yo no sé si se puede aplicar en lo que nos acaba de explicar. Mira, cualquier proyecto se puede enmarcar dentro de este, así sea de servicios, ¿sí? De todas maneras tendrá una parte operativa,
tendrá una parte de mercadeo, tendrá una parte legal y tendrá una parte financiera. Todos lo tienen, todos los proyectos lo tienen. Inclusive si fueran dentro de la empresa mejoramientos de algún proceso, todos lo tienen, claro, porque cuando yo estoy en una empresa y voy a invertir una plata en el mejoramiento de un proceso, pues yo no lo voy a invertir porque, ajá, no, yo lo voy a invertir porque voy a ganar, por ejemplo, en eficiencia, en disminución de costos, en rapidez, bueno, no sé. Entonces, todos son enmarcables allí. Vuelvo y te digo, si lo puedes enmarcar allí, si puedes llevar la metodología y hacer todo el proceso, no tengo ningún problema. Bueno, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Profe, por mi parte no. Bueno, listo, muchachos. Si no hay alguna otra pregunta, entonces dejemos hasta aquí por hoy. Arranquen entonces a trabajarles. Yo estoy muy pendiente. Cuídense mucho. Nos veríamos dentro de 8 días, Dios mediante, para trabajar el estudio técnico. Y Dios los bendiga a todos. Gracias, Gracias, profe. profe. Igual, profe, Gracias, muchas profe. gracias. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe.